Bienvenidos primero a nuestro capítulo de cuidados intensivos pediátricos. Ahora nos toca presentar el tema de shock séptico en pediatría, que está a cargo de la doctora Erika González Pacheco, ella residente de quinto año de UCI Pediátrica del Hospital San Bartolomé. Bueno, esperamos que sea de su agrado. Cualquier pregunta las vamos a hacer al terminar la exposición. Ya les había saludado con todo. Muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar de shock séptico en pediatría. No tanto vamos a hacerle como una clase teórica, sino vamos a dar a conocer algunos avances dados a partir del 2016, haciendo énfasis sobre todo en el diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno en estos pacientes. Muchas veces nosotros nos preguntamos por qué es importante hablar de shock séptico. ¿Por qué es importante hablar de sepsis y shock séptico en pediatría? Porque esta constituye una de las principales causas de morbo y mortalidad en los niños de todo el mundo, con una incidencia que varía, que algunos reportes establecen de 56 a 90 casos de sepsis por 100.000 pacientes, siendo esto mucho más frecuente en aquellos niños menores de 1 año, con una mortalidad muy variable de acuerdo a la patología. Algunas series nos dan una mortalidad de esta patología incluso casi cercano a un 37%. Es por ello que la sepsis y el shock séptico constituye una prioridad para la salud pública, debido al incremento de los casos, incremento de los números de casos entre los años de 1995 e incluso hasta la actualidad. Acá presento un estudio multicéntrico internacional realizado en más de 26 países. Es el estudio SPRO, de las iniciales sepsis, prevalencia, resultados y tratamiento. Más o menos acá tuvo en cuenta la frecuencia de las patologías que he mencionado: sepsis, sepsis severa, shock séptico, y vamos viendo la mortalidad de shock séptico, ¿no? Miren, en todos los países, son más de 26 países a nivel mundial que incluyeron este trabajo. La mortalidad solo por shock séptico varía desde un 30.4% hasta un 34.6%. Con una prevalencia global más o menos en este estudio que llegó hasta un 8.2%. Es por ello que la Organización Mundial de la Salud estableció o aprobó en la resolución 70.7, donde insta a todos los gobiernos del mundo a fortalecer las políticas, los procesos relacionados con la sepsis y shock séptico, y lo que recomendaba era reforzar la capacitación de los trabajadores de la salud para poder reconocerla y tratar eficazmente esta patología. Nosotros muchas veces hemos visto muchas definiciones de sepsis. Incluso hasta antes de 1991 casi no había una buena definición de lo que es sepsis y shock séptico. Es recién en el año de 1991 donde se realiza el primer consenso internacional de definiciones para sepsis y shock séptico. Acá también incluyó las definiciones para SIR, sepsis severa, falla o disfunción multiorgánica, ¿no? Ya en el año casi de 1996, dos estudiosos como Fischer y Fanconi es que establecen que el SIS era unos parámetros establecidos, pero ellos vieron que tendrían que establecer los parámetros determinados para cada grupo etario. Recién ya hasta el año 2001 se realiza el segundo Consenso Internacional de Definiciones para Sepsis y Shock Séptico. Es acá donde da mayor importancia a la utilización de los biomarcadores para el diagnóstico de sepsis y shock séptico. Es acá, y nosotros hemos visto, donde acá habla de la secuencia PIRO, no sé si es que algunos se acuerdan, donde encontrábamos predisposición, insulto, respuesta y falla o disfunción multiorgánica, ¿no? Es recién en el año 2016 donde se establece el tercer Consenso Internacional de Definiciones para Sepsis y Shock Séptico, donde acá muchas veces lo define a la sepsis como aquella disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta a la infección mal regulada, que estas van a evolucionar con el tiempo. Dejan de lado las definiciones tanto de SIRS como sepsis severa, porque muchas veces nosotros hemos visto, tanto en hospitalización o el ingreso por emergencia, muchos niños, incluso por una infección, ya sea por el virus de la gripe, cumplen con estos criterios y no necesariamente tienen shock séptico, ¿verdad? O incluso a veces tenemos pacientes en hospitalización que a veces cumplen criterios de SIRS, pero no tienen shock ni sepsis.
Incluso la mayoría de estudios que se han realizado en adultos, hasta un 12% de pacientes que tuvieron disfunción multiorgánica, el 12% nunca cumplieron los criterios de CIRS. Entonces, lo que llega en este consenso es desterrar los criterios de CIRS, ¿no? Y también lo de sepsis severa. Sepsis severa tampoco ya no se utiliza dentro de las definiciones. Sepsis severa, a veces nosotros la considerábamos ya un paciente con shock séptico, pero tal vez con un grado menor de severidad, podríamos llamarlo así. Entonces, esas son una de las dos novedades que nos da el tercer consenso internacional. ¿Y cómo definimos a shock séptico? Como aquel con su conjunto o una subcategoría de la sepsis, donde, aparte de lo anteriormente señalado, presentan anomalías circulatorias, celulares y metabólicas y confieren mayor riesgo de mortalidad en estos pacientes. Y como criterio práctico es aquel paciente con sepsis que requiere inotropos para poder mantener una presión arterial media mayor o igual de 65 milímetros de mercurio y que presentan lactato mayor de 2 milimoles por litro o mayor de 18 miligramos por decilitro. En aquellos pacientes que hayamos descartado que no tengan hipovolemia y en aquellos pacientes en que hayamos nosotros dado una adecuada reanimación con fluidos. Y bueno, y más o menos cuál es la novedad específicamente a nivel pediátrico. Vamos a basarnos sobre todo en la exposición en lo que nos ha brindado el Colegio Americano de Cuidados Intensivos. Esto, lo que nos vamos nosotros a ver y vamos a tratar la sepsis y el shock séptico por una serie de paqueterías. Vamos a hablar de 4 paquetes. El primer paquete, el paquete de reconocimiento, el paquete de reanimación, el paquete de estabilización y el paquete de performance o de rendimiento de la institución. También esta guía también nos habla acerca de una herramienta para poder diagnosticar a los pacientes con shock. Se basan en los criterios clínicos del PALS y tienen como una estrategia basada o guiada en metas. ¿Qué nos dice el Colegio Americano de Cuidados Críticos? 2 puntos importantes que se establece más o menos aquí es el reconocimiento rápido y la estabilización del paciente. Los 4 paquetes mencionados, reconocimiento, reanimación, estabilización y el paquete de rendimiento. Comenzamos con el paquete 1, que es el paquete de reconocimiento o el paquete de diagnóstico. ¿Qué debe contener este paquete? Este paquete es una herramienta de activación. Tiene que tener 3 criterios importantes que son los signos vitales del paciente, el examen clínico y detectar cuáles son las poblaciones en riesgo. Este paquete debe ser activado antes de los 15 minutos, ¿no?, que nosotros tengamos un paciente en un servicio de urgencia, y lo que acá aconseja es que cada institución debe desarrollar una herramienta de activación. Y caso contrario, que no desarrollemos una estrategia de reconocimiento, lo que debemos hacer es adoptar, de acuerdo de alguna guía de alguna otra institución, y poder adoptar este tipo de herramienta, ¿no?, y poder adecuarlo de acuerdo a nuestra realidad. Más o menos, este es el algoritmo que nos ofrece esta guía. Cuando nosotros tenemos un paciente en los servicios de urgencia con datos de infección y o anomalías de temperatura, vamos a seguir el algoritmo, ¿no? Si no tiene ninguno de estos criterios, entonces excluimos a este paciente del triaje de shock. Pero si este paciente, incluso acá incluye un tiempo de enfermedad menos de 4 horas, continuamos con el proceso de evaluación. Si a la evaluación general vemos que un paciente está críticamente enfermo, inmediatamente debe ser transferido a una unidad de choque y alertar al equipo de reanimación para un tratamiento temprano. Continuamos el algoritmo. Y si el paciente no está críticamente enfermo, acá viene de los 3 puntos que nosotros habíamos detallado anteriormente. Los signos vitales, el examen físico y ver cuáles son las poblaciones de riesgo. Nos ofrece acá una lista de cotejos. De acuerdo a la lista de cotejos, nosotros establecemos un puntaje, guiándonos tanto en lo que nos ofrece la tabla 2 y la tabla 3. ¿Qué lista de cotejos tenemos acá en este punto?
anomalías de la temperatura, y en el gráfico número 2 ustedes pueden ver cuándo se considera normal de acuerdo a cada grupo etario. Hipotensión, taquicardia, taquimia, anomalías del llenado capilar, anomalías del estado mental, anomalías del pulso y anomalías en la piel. Son 8 criterios, de los cuales le damos 0 si no tiene, 1 si es que tuviese. Pero si el paciente vemos que en una unidad de emergencia está hipotensio, ya debe ser tratado como un niño con shock séptico. Pero si solamente cumple más de los 3 criterios, o es está dentro del grupo de alto riesgo y tiene más de los 2 criterios señalados anteriormente, este niño debe ser tratado como shock séptico. ¿Sí? Entonces, esa es una estrategia que nos da la Academia Americana de Cuidados Críticos para nosotros tenerlo en cuenta. Y es necesario que cada uno de los servicios de urgencia de todos los hospitales debamos de contar con este tipo de herramienta de activación. También algo me pareció muy importante es lo que nos ofrece el grupo de sepsis de Navarra. Nos habla del triángulo de evaluación pediátrica, que es algo simple que todos nosotros lo podemos aplicar. Tiene en cuenta 3 criterios, que es respiración, apariencia y circulación. Respiración, si un paciente tiene ruidos respiratorios audibles, si tiene un trabajo respiratorio incrementado, si tiene aleteo nasal, taquimia, postura, o adquiere alguna postura para que éste pueda respirar. El otro ítem es apariencia, donde vamos a evaluar la actitud del paciente. Si es un paciente que no juega, si es un paciente que no interactúa, que está hipotónico, que está flácido, hipoactivo, llanto débil, apagado, agitado, o está inconsolable por un familiar, o tiene una mirada vacía, también. Y en la parte C, que es circulación, evaluamos si el paciente está pálido, con una piel moteada, cianosis y exantema. Son 3 lados del triángulo que nos establece acá el triángulo de evaluación pediátrica, y si nosotros encontramos afectación de uno o más lados del triángulo, este paciente fisiológicamente no está normal. Entonces ya lo catalogamos con un paciente inestable. Por si acaso, esto no constituye una exploración física, ¿no? Sino es un punto antes para una evaluación rápida en este tipo de pacientes, ¿no? Incluso nosotros a veces nos basamos, ¿se acuerdan de las iniciales SAMPLE, ¿no? Signos y síntomas del paciente, alergia, medicamentos que toma el paciente, ¿no? Los últimos, algunas enfermedades previas a este evento, si él se ha ingerido alguna comida recientemente, y más o menos detectamos cuál es el evento que pudo haber desencadenado la descompensación de este niño, ¿no? Algo que siempre nosotros tenemos en cuenta. De acuerdo a los 3 criterios anteriormente señalados, lo que nos ofrece también este grupo es, de acuerdo a la alteración, tanto en apariencia, en la parte respiratoria y circulatoria, vamos a establecer un estado fisiológico del paciente. Si estos 3 lados está el paciente normal, estado fisiológico del paciente se cataloga como normal. Si un paciente tiene la apariencia alterada, en el estado fisiológico podemos ver que puede ser un paciente con una disfunción del sistema nervioso central. Si vemos que hay alteración a nivel del punto respiratorio, podemos hablar de este paciente con dificultad respiratoria. Si hay alteración tanto en la apariencia como en la respiración, podemos hablar de un fallo respiratorio en el paciente. Si hay alteración de la circulación, pero no ni en la apariencia, en la parte respiratoria, hablamos de un shock compensado. Si hay alteración en la apariencia y hay alteración en la circulación, hablamos de un shock descompensado. Y si hay alteración en estos 3 ítems, hablamos de un fallo cardiopulmonar. Incluso a los costados está más o menos qué causas nos puede verse alterado. Y miren, más o menos el grupo de Navarra adopta a su realidad lo que anteriormente, el algoritmo que nosotros anteriormente hemos señalado que nos ofrece la Academia Americana. Y ellos, como tienen en cuenta el triángulo de evaluación, lo incluyen dentro de la parte de este algoritmo. O sea, lo adecuan a su realidad, ¿no? Cosa que también nosotros podríamos hacer. Y se basa casi en los mismos parámetros, tienen en cuenta el examen físico, tienen en cuenta los signos vitales y tienen en cuenta también los factores, las poblaciones en riesgo numeradas en la tabla 2, en la tabla de acá. Nosotros más o menos conocemos los tipos de shock, ¿no? Y esto de acá es un algoritmo práctico que también nosotros lo debemos conocer para poder diagnosticar un paciente con shock séptico. Si nosotros viene a la emergencia un paciente con signos y síntomas de shock, y si tiene historia de trauma, sí, podemos pensar en un shock hemorrágico, en un shock obstructivo por un neumotórax a tensión, un taponamiento cardíaco.
Si es un shock cardiogénico, podemos pensar en una injuria miocárdica o un shock neurogénico como una injuria a nivel del cordón espinal. Pero si no tiene historia de trauma, pero hay pérdidas, hay historia de pérdidas tanto por vómitos, por diarrea, por poliuria, por hematemesis, por hematoquesia, sí podemos estar ante un paciente con un shock hipovolémico. Si vemos que no tiene antecedentes de pérdida, pero es un paciente que está con fiebre, con alteración a nivel de la temperatura o tiene de fondo alguna inmunodeficiencia, sí podemos estar ante un paciente con shock séptico. Pero si vemos que no tiene estos antecedentes, pero el examen cardiovascular está alterado, podemos estar ante un paciente con un shock cardiogénico. Si no tiene alteración a la evaluación cardíaca, pero hay exposición a alergenos, el paciente está con sibilantes o tiene urticaria, podemos pensar en un shock anafiláctico. Si no es así, vamos a descartar que no tenga alguna otra causa que esté ocasionando en este paciente shock. Y bueno, más o menos en los adultos no lo hacen tan difícil para poder nosotros diagnosticar esta patología, sino ellos establecen y ha últimamente difundido el QI-SOFA. El QI-SOFA tiene en cuenta, de las iniciales de evaluación secuencial de falla orgánica. Entonces, lo que acá determina son 3 variables: frecuencia respiratoria, estado neurológico y presión arterial sistólica. Para cada uno de estos ítems le otorga un punto cuando hay alteración en cada una de ellas. Alteración cuando una frecuencia respiratoria es mayor de 22 respiraciones por minuto. Cuando hay deterioro del estado neurológico, algunos dicen una escala de Coma y Glasgow menos de 13, o cuando hay una presión arterial sistólica menos de 100 milímetros de mercurio, nosotros establecemos un punto para cada uno de los ítems. Y solamente hacemos el QI-SOFA mayor de 2 puntos y seguimos el algoritmo. Valoramos la evidencia de disfunción orgánica. También el SOFA nos da otras variables del SOFA donde incluyen alteraciones a nivel respiratorio, alteraciones al nivel del sistema nervioso central, alteraciones al nivel cardiovascular, alteraciones al nivel renal, a nivel hepático y a nivel de coagulación. Para cada uno, posteriormente vamos a ver, le otorga un puntaje de 0 a 4. Continuamos con el algoritmo de sepsis. Si tiene más de 2 puntos, es un paciente con sepsis. Pero si nosotros, a pesar de la reanimación hídrica adecuada, el paciente necesita vasopresores para mantener una presión arterial adecuada y un lactato sérico en este paciente es mayor de 2, estamos ante un paciente con shock séptico. Es mucho más práctico, es más difundido en los adultos. Aquí está la puntuación SOFA de acuerdo a la alteración en los 6 sistemas ya mencionados: la parte respiratoria, coagulación, hepática, cardiovascular, sistema nervioso central y renal. Puntaje de 0 a 4 con un puntaje mínimo de 0 y un puntaje mayor de 24. Pero nosotros nos preguntamos, ¿podemos adecuar el SOFA a la parte pediátrica? Hay un estudio realizado, es una cohorte retrospectiva realizada, este es un estudio realizado desde el año 2009 hasta el año 2016, pero este artículo fue publicado en el 2017. Lo que hace este grupo de trabajo, lo que hace es crear una puntuación que la denominan el P-SOFA, donde este lo va a adaptar tanto a las variables ajustadas a la edad en los niños críticamente enfermos. Y lo que demostró este estudio al final, que este P-SOFA es muy buen discriminador de sepsis y de mortalidad en estos pacientes, con una confiabilidad casi más o menos del 94%, con un área abajo de la curva de 0,94, es decir, que de 100 pacientes que cumplieron este criterio del P-SOFA, 94 pacientes tuvieron sepsis. Entonces, ¿se puede aplicar el SOFA al paciente pediátrico? Sí, pero incluso hay muchos estudios que todavía, la mayoría de estudios son estudios retrospectivos. Entonces, lo que sí faltaría es que realicen más estudios prospectivos, ¿no? Para poder llegar a una validez externa mucho mayor y poder nosotros aplicarlo en nuestra realidad. Esto es la puntuación del SOFA pediátrico, ¿no? La parte respiratoria, acá, como en adulto, incluye el PAFI, pero también acá incluye el SAFI. La coagulación también tiene en cuenta las plaquetas, en la parte hepática las bilirrubinas. La cardiovascular lo que hace acá es adaptarlo a las presiones arteriales de acuerdo a cada grupo etario, ¿no? También en la parte neurológica se basa en la escala de Coma de Glasgow pediátrico, y en la parte renal cada uno de los valores de creatinina es ajustado de acuerdo a la edad, también de acuerdo a cada grupo etario. El corte óptimo del P-SOFA para discriminar la mortalidad en este estudio fue un puntaje mayor de 8 puntos. El grupo de Navarra nos ofrece una escala de disfunción orgánica pronóstica de mortalidad de sepsis.
también con las variables que se detallan ahí, de acuerdo a lo que nosotros encontremos, también nos da una puntuación de 1 a 2, es un sistema que indica disfunción, y cuando tiene más de 3 o 4 puntos ya es un paciente con fallo orgánico. Pero la herramienta ya nos dijo que si la triada de infección, el paciente tiene fiebre, taquicardia, vasodilatación, nosotros sabemos que esto es muy común en pacientes pediátricos, ¿no? Incluso con alguna infección benigna. Pero si a esto nosotros le agregamos a un cambio en el estado mental, nosotros también podemos diagnosticar que estamos ante un paciente con shock. Por eso, lo que más idealmente, lo que es en el diagnóstico del shock séptico, es que este sobre todo debe ser diagnosticado por signos clínicos, porque muchas veces en nuestra emergencia, mientras llegue el lactato, entonces nos vamos a demorar. Incluso si en un hospital del primero o segundo nivel no contamos con este estudio, vamos a estar pensando, ¿es shock séptico o no es shock séptico? Pero entonces lo que debemos hacer nosotros es guiarnos en la clínica del paciente, ¿no? Signos clínicos de una perfusión tisular inadecuada: disminución o alteración del estado mental, llenado capilar mayor de 2 segundos, pulsos disminuidos, extremidades frías y moteadas, nos estaríamos ante un shock frío. Llenado capilar inmediato con pulsos periféricos saltones, estamos ante un paciente con shock caliente. Presión de pulso amplia o disminuida, una disminución de la producción de la orina menos de 1 mililitro por kilo por hora. Y también acá ponemos hipotensión, pero hay que recordar que siempre en el paciente pediátrico la hipotensión es lo último que aparece. Pero si es que el paciente tiene hipotensión, ya está el diagnóstico de shock séptico. La hipotensión sobre todo nos sirve para nosotros poder clasificar si es un shock temprano o es un shock tardío, o si es un shock compensado o es un shock descompensado. Vamos al siguiente paquete, el paquete de reanimación. ¿Qué debe contener este paquete de reanimación? El acceso intravenoso o intraóseo en los primeros 5 minutos. Lo que se debe evitar acá es hacerle casi como una sesión de acupuntura a los niños, ¿no? Si nosotros vemos que pasado ya 90 segundos o más de 2 intentos no se puede hacer, lo ideal es obtener una vía intraósea. La reanimación hídrica, que debe ser iniciada adecuadamente dentro de los 30 minutos, iniciar los antibióticos de amplio espectro en los primeros 60 minutos, el cultivo de sangre no debe retrasar la administración de tratamiento antibiótico, y el uso apropiado del inotropo. Podemos utilizarlo periférico, no hay ningún problema, pero esto tiene que ser diluido, o central dentro de los primeros 60 minutos. La monitorización mínima que nosotros debemos tener una unidad de emergencia y que la mayoría de hospitales cuentan. El oxímetro de pulso, un electrocardiograma continuo, la presión arterial y presión de pulso. La presión de pulso es la diferencia entre la presión sistólica menos la presión diastólica, y nos da sobre todo de manera directa la distensibilidad de la arteria, ¿no? Cómo está la temperatura, gasto urinario, glucosa, calcio iónico, eso lo podemos nosotros manejar en una unidad de emergencia. La primera hora de la reanimación está basada sobre todo en los ABCs. ¿Cuáles son los objetivos? Es mantener o restaurar las vías respiratorias, la oxigenación y la ventilación, mantener o restaurar la circulación, donde tanto la presión de pulso y llenado capilar podamos tenerlo dentro del rango normal para el paciente, y mantener o restaurar el umbral de la frecuencia cardíaca para determinada edad. Comenzamos por vía aérea y ventilación en el paciente con shock séptico. Hay que recordar que si es que los niños necesitan ser intubados, hay que intubarlos. Nosotros no debemos esperar que el paciente esté en un inminente paro cardiorrespiratorio para nosotros intubar al paciente, ¿no? Idealmente lo que nos dicen es que después de una carga de volumen e inicio de inotropos por vía periférica deberíamos intubar al paciente, porque muchas veces nos damos que el paciente es un paciente grave, es un paciente hipotenso, un paciente chocado, ¿no? Entonces incluso la misma secuencia rápida de intubación que nosotros podamos realizar, o incluso el mismo procedimiento de intubación ahí en sí, podemos desencadenar paro respiratorio. Entonces lo que es, por eso a veces nos recomienda que ya haya recibido aunque sea un bolo de volumen o inicio de inotropos de vía periférica. Nosotros acá en los niños utilizamos la secuencia rápida de intubación, a veces premedicamos con atropina 0.02 miligramos por kilo, utilizamos ketamina para sedación y analgesia, una dosis de 1 a 2 miligramos por kilo. Recordamos muchas veces que la ketamina no disminuye la presión arterial, y sobre todo en estos niños vamos a mantener los reflejos protectores de la vía aérea, ¿no? Y también utilizamos a veces decuronia, una dosis de 0.1 miligramos por kilo. Esto es lo que nos da el grupo de Navarra de sepsis del año 2018. Por ejemplo, el objetivo para acá es, para esta guía es un objetivo, una saturación mayor de 93 y normoventilación.
Pero si el paciente está en insuficiencia respiratoria con una saturación menos de 90, con un frío mayor de 50%, si el paciente está taquipnéico mayor de 60 respiraciones por minuto en un niño menor de 1 año o mayor de 50 respiraciones para niños de 2 a 12 años o hay un aumento de trabajo respiratorio, valoramos la situación hemodinámica del paciente. Si la situación hemodinámica está controlada, no, inmediatamente nosotros intubamos y el paciente ingresa a ventilación mecánica. Pero si el paciente está hemodinámicamente controlado, sí, vemos el PAFI. ¿Cómo está el PAFI? Menos de 150, sí. También es una intubación y inicio de ventilación mecánica protectiva. Pero si tiene un PAFI mayor de 150, podemos iniciar con ventilación invasiva, manteniendo una saturación mayor de 90 y lo vigilamos hasta que haya una mejoría constante en el paciente. Con respecto a la circulación en el paciente con shock séptico, lo que se recomienda es obtener el acceso vascular rápido, ya sea por directa o por palpación. Incluso ya últimamente se utiliza dispositivos con imagen infrarroja. Si no es posible, como mencioné, el acceso endovenoso es lograr siempre un acceso intraóseo. Iniciar la reanimación hídrica a menos de que exista hepatomegalia, extractores alveolares o galope. En pacientes con shock refractario al líquido siempre debemos iniciar inotropos por vía periférica o vía intraósea. Los inotrópicos por vía periférica deben administrarse diluidos y obtener un acceso venoso central sería lo ideal. Con respecto a los líquidos, nosotros sabemos que los líquidos es la terapia de bolo fluido, es la terapia de primera línea en el manejo de estos pacientes. Lo que busca, lo que muchas veces, incluso en el PAS del 2012, nosotros nos decían échale de agua hasta que nosotros encontremos extractores hepatomegalia. Pero lo que nos dice actualmente la guía, por cada bolo que nosotros apliquemos, debemos revalorar al paciente. Hasta 60 mililitros por kilo o una mejoría de la perfusión. Y debemos parar antes si hay extractores o hepatomegalia. Porque muchos estudios han demostrado que si el paciente tiene una ganancia de peso mayor al 10%, desde el peso del ingreso a hospitalización, también el riesgo de mortalidad en estos pacientes a veces en algunos estudios mencionan que incrementa. También lo que menciona aquí es la revaloración, que debe incluir indicadores dinámicos de volumen, como la variación de presión pulso, la variación de volumen latido y la prueba de elevación pasiva de piernas. Lo que nosotros últimamente, o lo que los conocimientos de fluidos, de lo que nosotros tenemos hasta en la actualidad, se basan en los estudios de Joseph Carcillo. Joseph Carcillo, con 34 pacientes, distribuyó en 3 grupos. El grupo 1, el que recibió alicuotas de volumen menos de 20 mililitros por kilo, el grupo 2, que recibió 20 a 40 mililitros por kilo, y el grupo 3, que recibió más de 40 mililitros por kilo. Pero lo que hizo acá Joseph Carcillo y comprobó que aquellos pacientes, incluso que recibieron mayor de 40 mililitros por kilo, la supervivencia fue mucho mayor. De 9 pacientes que incluyeron este grupo, 8 sobrevivieron. Incluso también demostró que el incremento de volumen tampoco no incrementa el riesgo de síndrome de distrés respiratorio en estos pacientes. Gary Seneviva, también en un estudio de la misma época, demostró que con una reanimación agresiva de fluidos, de una mortalidad por shock séptico que se presentaba en el año de 1985 hasta un 58%, con la reanimación agresiva de fluidos, en el año 1998 disminuyó hasta un 18%. Pero acá hay un estudio que siempre nos hizo evaluar, ¿no? Por ejemplo, este es un estudio realizado en África. Fue un ensayo clínico. Se tuvo en cuenta 3 grupos. El grupo que recibió bolo de albúmina, los grupos que recibieron bolos de solución fisiológica y los grupos que no recibieron bolo. Y ese estudio realizado en el África demostró que los pacientes que no recibieron bolo tuvieron mayor supervivencia que los pacientes que en un inicio recibieron terapia de fluidos. Pero hay que recordar que este estudio que se realizó en África, se realizó en las poblaciones de Tanzania, Uganda, Kenia, pero eran pacientes desnutridos. Ellos eran pacientes que tenían como comorbilidad, y la mayoría de ellos tenían una malaria severa y aparte tenían anemia. Entonces, eso demostró que, bueno, que no, este estudio tuvo muchas controversias también en su publicación. Y muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿cuál es mejor? ¿Coloides o cristaloides? ¿No? Ese es el estudio con mayor poder, o el que se hizo con mayor difusión, que es el estudio por el grupo de investigaciones SAFE, que es el grupo de Saline Albumina Fluid Evaluation, donde ellos demostraron que la mortalidad a los 28 días en aquellos que recibieron albúmina o recibieron solución salina
no hubo diferencia en ambos grupos. Incluso también este grupo fue un poco más riguroso y también evaluó eso en diferentes patologías, ya tanto en pacientes con trauma, en pacientes con sepsis severa y en pacientes con PARS. Y como nosotros vemos acá este estudio, este es un gráfico de Flores Pop, entonces vemos que todos llegan casi al centro, ¿no? O sea, ni uno ni otro, ni mejor es la albúmina, ni mejor es la solución salina. Pero sí lo que nos ayuda en estos pacientes, la solución salina lo tenemos a la mano, lo tenemos en todos los hospitales, incluso es mucho más barato. Entonces, por eso la mayoría de ellas, como vemos, en primera opción nos proporcionan la solución salina. Tanto los coloides como los cristaloides tienen sus ventajas y sus desventajas, ahí lo podemos nombrar. La solución salina puede producir acidosis metabólica hiperclorémica, el ringer lactato, hipotonicidad, y si se utiliza en pacientes con un problema neurológico puede llevar incluso hasta edema cerebral. Como contiene calcio, incluso a estos pacientes se ha demostrado que pueden tener algún riesgo de trombosis intravascular, ¿no? Entonces, cada uno, como tiene sus cosas favorables, también tiene sus cosas desfavorables. Muchas veces vemos también, ahora vamos con el control de la glucosa en el shock séptico. Muchas veces nosotros vemos que muchos pacientes con shock séptico, debido al estrés al que están sometidos, hay incremento del cortisol, incluso va a haber mayor producción de sustancias proinflamatorias y estos pacientes van a ser más propensos a favorecer la gluconeogénesis o a tener resistencia a la insulina. Entonces, como hemos visto, incluso cuando nosotros estamos en una unidad de cuidados intensivos, los pacientes cursan con hiperglicemia, ¿no? La mayoría de ellos, o hipoglicemia. Pero que ha comprobado que tanto estos extremos, tanto la hipo y la hiperglicemia, tienen peores pronósticos en el paciente y sobre todo incrementa el deterioro en estos pacientes cuando nosotros no lo diagnosticamos rápidamente y mucho menos cuando no lo tratamos con prontitud. Acá hay un artículo también que se publicó en el año 2016 donde a mayor variabilidad de los niveles de glucosa en esos pacientes, la mortalidad puede incrementar incluso desde un 19% hasta un 50%. ¿Qué nos dice el grupo de Navarra? Lo que ellos mencionan es que debemos tener una glicemia mayor de 80 y una glicemia menor de 160. Si nosotros tenemos la glicemia menos de 80 o una glicemia menos de 60 mantenida, manejamos a este paciente con 2 mililitros por kilo de solución glucosada al 10% o incrementamos el aporte. O nosotros, como sabemos, 0.5 o 1 gramo por kilo y nosotros de acuerdo a la presentación de dextrosa que nosotros tengamos. Si es una glicemia mayor de 160 mantenida, iniciamos insulinoterapia, pero el control de estos pacientes sí debe ser horario, ¿no? Debemos estar en la cabecera del paciente. Los puntos finales que nos da acá es que lo que debemos garantizar en estos pacientes es que tengamos un llenado capilar menor de 2 segundos, los pulsos normales, extremidades calientes, producción de orina superior a 1, el estado mental normal, una presión arterial normal para la edad, que tanto haya una concentración normal tanto de glucosa y de calcio iónico. Y más o menos este es otro estudio de Joseph Carcillo, donde nosotros mencionamos, por ejemplo, si un paciente no tiene shock, pero puede tener una mortalidad baja, ¿no? Pero si nosotros a la hipotensión que pueda tener lo añadimos llenado capilar anormal, ¿cómo incrementa la mortalidad en estos pacientes? Incluso lo que ha demostrado, si nosotros seguimos las guías, tanto de la Academia Americana como la del PALS, nosotros vamos a reducir en un 40% la mortalidad de estos pacientes. Entramos al tercer paquete, el paquete de estabilización. ¿Qué debe contener este paquete? El control de la fuente y la administración de antibióticos apropiados. Acá también nos habla de un monitoreo multimodal para poder guiar la terapéutica tanto de líquidos y agentes cardiovasculares, con la finalidad de poder lograr tanto una presión de perfusión, una saturación venosa central y un gasto cardíaco indexado dentro del rango normal. Comenzamos con el control de la fuente. El control de la fuente lo que implica es buscar dónde está el proceso infeccioso. Algunas maniobras que esta debe incluir desde el drenaje de abscesos, de colisiones, hay que examinar bien al paciente, ver si es que no tiene necesidad de algún desbridamiento quirúrgico, o incluso si está en un ambiente hospitalario, retirada de algunos dispositivos que también puede ser el causante del shock. Lo que nos recomienda es que los antibióticos deben ser administrados tan pronto como sea posible y después del reconocimiento y dentro de la primera hora para sepsis y el shock séptico.
Otra recomendación es que debe administrarse una terapia empírica de amplio espectro con uno o más antimicrobianos para poder cubrir todos los patógenos probables. Debemos obtener los cultivos microbiológicos antes de iniciar la terapia antimicrobiana. Pero como hemos mencionado anteriormente, si esto no se puede realizar, no debe de tardar el inicio del tratamiento antibiótico. Lo que se recomienda es mínimo 2 cultivos, tanto para gérmenes aerobios y anaerobios. Y a veces la elección del antibiótico empírico va a depender de diversos factores, como son la edad, el origen de la infección, las características del paciente, los gérmenes colonizantes del paciente, el origen del foco infeccioso, la epidemiología y la resistencia de la flora local, el empleo de antibióticos usados recientemente, los cuales se deberán evitar. ¿Qué otras recomendaciones también nos da? Recomendamos que se reduzca el tratamiento antimicrobiano empírico una vez que se haya identificado el patógeno y su sensibilidad y observemos una mejoría clínica del paciente. Sugerimos que la duración del tratamiento sea 7 a 10 días, si es adecuada, pero hay que recordar si es que un paciente podemos prolongar el tratamiento antibiótico si vemos una respuesta lenta en el paciente, si todavía no identificamos el foco, si tiene una infección por Staphylococcus aureus o es un paciente con alguna inmunodeficiencia, podemos nosotros prolongar el tratamiento antibiótico. Sugerimos también la medición de la propacitonina que pueden utilizarse para apoyar el acortamiento de la duración de la terapia antimicrobiana en pacientes con sepsis. Estos estudios también publicados nos dicen que nosotros si es que más tiempo nos demoramos en administrar tratamiento antibiótico a los pacientes, también pasadas las 6 horas, cómo incrementa la mortalidad en dichos grupos. Y nosotros ya más allá de la primera hora, nosotros ya vamos a ver que este paciente ya debería estar en una unidad de cuidados intensivos y que nosotros ya en una unidad de cuidados intensivos, tanto el manejo en estos pacientes ya debe ser guiado por variables hemodinámicas. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando ya pasa la hora, nosotros nos hemos dado muchas veces lo que a veces diagnosticamos con shock séptico, porque como un shock frío es un shock caliente, o si un shock caliente se convierte en un shock frío, ¿no? Entonces por eso lo que ya es una unidad de cuidados intensivos, lo que se necesita es ya una terapia dirigida en variables hemodinámicas. Lo que también acá se propugna muchas veces es que de un 66% de niños juzgados por los clínicos experimentados como shock frío, como mencioné, resultaron estar vasodilatados en la monitorización invasiva. Acá hay un estudio donde incluye pacientes con shock séptico y disfunción miocárdica. En estos pacientes con shock refractario a la dopamina, por ejemplo, el 58% de estos pacientes tuvo un gasto cardíaco bajo y una resistencia vascular sistémica alta, como un shock frío. El 20% de estos pacientes tuvieron gasto cardíaco alto y una resistencia baja, como un shock hiperdinámico, un shock caliente. Pero el 22% de estos pacientes no tuvo ni frío ni caliente, ¿no? Entonces, siempre, ya muchas veces, la parte clínica, incluso los mismos ojos, para nosotros evaluar a estos pacientes, ya a veces pasada la hora ya puede ser un poco complejo, ¿no? Muchas veces hablamos de una monitorización invasiva versus una monitorización invasiva en el shock séptico. La monitorización invasiva mínima es necesaria en niños con shock séptico que responden a líquidos. ¿Qué hacemos nosotros y lo comúnmente que nosotros hacemos en emergencia? Frecuencia cardíaca, presión arterial invasiva, frecuencia respiratoria, saturación y una sonda fólica, que es algo práctico que todos hacemos. En niños con shock séptico refractario a líquidos, los signos clínicos de shock frío versus calientes, como mencioné, a veces no son del todo confiables. Entonces nosotros ya en una unidad de cuidados intensivos nos basamos tanto en la utilización de la presión venosa central, en la saturación venosa de oxígeno, en la presión arterial invasiva, porque muchas veces la presión arterial invasiva es mucho mejor que la no invasiva, y sobre todo en aquellos pacientes que tienen pulsos periféricos disminuidos, la presión invasiva a veces no es del todo fidedigna. También tecnología pico, lipo, vigileo que a veces pueden utilizar en medición por cardio-Q, incluso la ecocardiografía que últimamente más nosotros utilizamos. Acá más o menos de todas las técnicas disponibles de monitoreo hemodinámica invasivo que se tiene en cuenta. Y bueno, ¿no? Lo que nosotros a veces en la unidad de cuidados intensivos, que nosotros también hacemos en el hospital, pero eso siempre con el ecógrafo, evaluamos al paciente cómo está su gasto cardíaco y su resistencia vascular periférica, ¿no? De acuerdo a eso, nosotros, de acuerdo a las ventanas que nosotros insonemos, más o menos podemos calcular el volumen latido, de acuerdo al volumen latido, indexamos la frecuencia cardíaca y con eso nosotros calculamos ya el gasto cardíaco en el paciente. Teniendo el gasto cardíaco y teniendo ya un catéter venoso central, podemos medir la presión venosa central. Teniendo el gasto cardíaco, teniendo la presión venosa central,
central, nosotros podemos medir resistencias. La resistencia se denomina como la presión arterial media menos la presión venosa entre el gasto cardíaco por 70.9 y ya calculamos la resistencia. Tenemos gasto, tenemos resistencia, catalogamos al paciente qué variable hemodinámica tiene y de acuerdo a eso hacemos el monitoreo con las drogas vasoactivas. Y bueno, miren, acá es un seguimiento que se hizo en dos grupos de pacientes, aquellos en que se hizo un seguimiento regular con la saturación venosa central y en otro grupo que no se hizo dicho monitoreo, y demostró a aquellos pacientes que se hizo el monitoreo continuo con presión venosa central, la mortalidad a los 28 días en esos pacientes fue mucho menor, ¿no? De un 39.2% hasta un 11.8%. Porque midiendo solamente la presión venosa central, nos permitió a este grupo realizar más maniobras terapéuticas, ¿no? Más terapia de fluidos, uso de inotropos y algunas otras estrategias que se podía realizar. Ahora, con respecto a los medicamentos vasoactivos. Los medicamentos vasoactivos son la base del tratamiento de lesión refractaria a fluidos, ¿no? Estos, como nosotros, vamos a saber que van a actuar en los determinantes del gasto cardíaco. Y hay que recordar, que tanto el paciente pediátrico como el paciente adulto son completamente diferentes en su respuesta al shock. La taquicardia es un método importante para poder mantener un gasto cardíaco en las grandes y en niños a disminución del volumen latido por disfunción cardíaca en pacientes con sepsis. La respuesta compensatoria en el paciente pediátrico por la caída del volumen latido y la contractilidad que hacen los pacientes pediátricos vasoconstricción para poder mantener la presión arterial normal. ¿Y cómo se manifiesta el incremento de la resistencia vascular en estos pacientes? Lo que nosotros vemos, ausencia o debilidad de los pulsos distales, extremidades frías, llenado capilar prolongado y presión de pulsos estrechas. Por eso siempre a veces la mayoría de nosotros decimos, los niños más hacen shock frío y los adultos hacen más shock caliente, ¿no? Los adultos, ellos cursan con disfunción miocárdica manifiesta de disminución de la FEBI. Sin embargo, el gasto cardíaco se mantiene, aumenta generalmente con taquicardia y la capacidad que ellos tienen de hacer vasoparálisis. Y bueno, entonces el shock séptico pediátrico suele estar asociado con hipovolemia severa y por eso responde bien a la reanimación hídrica agresiva, y los que no responden tienen como característica disfunción miocárdica, gasto cardíaco bajo, pero no hacen vasoparálisis, ¿no? Nosotros conocemos, muchas veces nosotros también sabemos que los pacientes en shock séptico son pacientes que se encuentran comprometidos, que pueden tener alteración tanto a nivel renal, tanto a nivel hepático, por eso incluso vamos a tener que siempre incrementar las dosis o tal vez para poder lograr el efecto deseado, incluso porque por daño o por alteración a nivel de perfusión de hígado o riñón, a menudo va a también producirse cambios en la farmacocinética de dichos fármacos, y entonces por eso a veces los niños pueden necesitar mayores concentraciones séricas. Por eso siempre decimos no hay que solamente disponer de un solo inotropo, sino debemos hacer uso de los otros inotropos que pueden estar disponibles, ¿no? Nosotros más o menos tenemos 4 grupos de vasoactivos. Las catecolaminas, que son las mayor difundidas, las catecolaminas pueden ser endógenas o sintéticas. Las endógenas, la epinefrina, la dopamina y la norepinefrina, la sintética, la dobutamina. También dentro de los vasoactivos se encuentran los inhibidores de la fosfodiesterasa, la cabeza la mirluinona, el levosimental como uno de los grupos de los sensibilizadores de calcio y los agonistas de la vasopresina como la vasopresina. Hay que recordar que cada uno de estos medicamentos de acuerdo a la dosis, van a actuar en diferentes tipos de receptores y de acuerdo a eso vamos a lograr el efecto farmacológico deseado. Solamente para citar un ejemplo, por ejemplo, la dopamina. La dopamina, si nosotros lo utilizamos a dosis de menos de 5 microgramos kilo minuto, estamos actuando a nivel de los receptores DOPA. Entonces, si queremos, ¿qué logramos cuando actúa a nivel de estos receptores? Mejoramos el flujo renal, mejoramos la filtración glomerular, disminuimos la expresión de sodio. Si la dopamina la utilizamos en dosis de 5 a 9 microgramos kilo minuto, estamos actuando sobre los receptores beta 1. Entonces, ¿qué hacemos con estas dosis de inotropos? Más efecto, mejora la contractilidad del paciente, más efecto inotropo. Pero si estas dosis lo utilizamos más de 10 microgramos kilo minuto, ya estamos haciendo efecto a nivel alfa 1, entonces mayor efecto vasoconstrictor. Del mismo modo con la dopamina, adrenalina, noradrenalina. Más o menos acá unas asociaciones que mencionaba también la literatura.
Si queremos aumento de la contractilidad, dobutamina, más adrenalina o más milrinona. Si aumentamos el efecto vasoconstrictor, noradrenalina o adrenalina, pero a dosis medias o altas. Si queremos un efecto inodilatador, la milrinona a la cabeza, levosimendan y adrenalina también, efecto inodilatador a dosis bajas. Si queremos un aumento en el efecto inotropo vasodilatador, la dobutamina, la adrenalina a dosis bajas. Si queremos un aumento en el efecto inotropo, dopa dosis media más o menos adrenalina. Y aumento del efecto inotropo, la reducción de su efecto vasodilatador, dopamina a altas dosis más noradrenalina. Este es un estudio realizado en pacientes pediátricos donde demostró la mortalidad, más o menos lo que, por ejemplo, aquellos pacientes que iniciaron como terapia de primera línea la epinefrina tuvieron más sobrevida en aquellos pacientes que utilizaron dopamina. La dopamina, como dice ahí la conclusión, se asoció a un mayor riesgo de muerte y de infecciones asociadas con la atención médica, y la administración temprana de epinefrina periférica o intraósea se asoció con un aumento de la supervivencia en esta población. Este estudio, sobre todo, como mencioné, porque los niños sobre todo hacen un shock frío, ¿no? Entonces la dopamina, la adrenalina a dosis bajas a menos de 0.3 microgramos kilo minuto tienen efecto vasodilatador. Entonces es por eso más o menos que en estos pacientes fue mejor con epinefrina y que en comparación con dopamina. Pero si ustedes no nos preguntan qué iniciaríamos en un paciente pediátrico que le recibimos en una unidad de emergencia, bueno, ¿no? Iniciamos con epinefrina. Con respecto a los esteroides en shock séptico. Bueno, esas son drogas a veces muy curiosas porque a veces lo difunden más su uso y otras veces nuevamente caen, pero nuevamente lo reviven, o sea, es muy variable, ¿no?, la utilización de los esteroides. Pero lo que se ha demostrado que los esteroides tienen un uso benéfico en la sepsis, ya que se relaciona con mejoras en el efecto del cardiovascular y con sus propiedades antiinflamatorias. Y los estudios demostraron que los pacientes que ingresan a una unidad de cuidados intensivos, casi el 83% en el día de ingreso tuvieron una insuficiencia suprarrenal relativa. Entonces, ¿qué nos dice la mayoría de estudios? Eso también es un estudio de metaanálisis, donde también vemos el gráfico, ¿no?, del PERT. Entonces, está ni a favor ni en contra, ¿no? Entonces, pero bueno, nosotros lo utilizamos, hay que recordar que la dosis de hidrocortisona que se utiliza es una dosis como para efectos como es fisiológico, no las dosis como inmunosupresores. Entonces lo que nos recomienda la guía es la utilización de 2 miligramos por kilo en bol y continuar con 2 miligramos kilo dosis cada 6 a 8 horas durante una semana o hasta que haya una resolución del cuadro. Terapia de hidrocortisona, bueno, si este es un paciente con riesgo de insuficiencia suprarrenal absoluta o una insuficiencia del eje hipotálamo suprarrenal, por ejemplo, pacientes con púrpura fulminans, hiperplasia suprarrenal congénita, que hayan tenido exposición a corticoides, anomalías hipotálamo hipofisiarias, se ha sido una intubación con inducción de tomidato y permanecen con shock, que a pesar de epinefrina o norepinefrina debemos utilizar corticoides. Y lo que a veces sí nos dicen que debemos, sería siempre bueno hacer el dosaje, ¿no?, de cortisol después de una simulación con ACTH. Pero ¿quién nosotros en los hospitales podemos hacer eso? Bueno, nos entregan después de 2 a 3 días, o sea, es un poco medio complejo. ¿Qué nos dice el grupo de sepsis de Navarra? Nos dice si hay un paciente con riesgo de insuficiencia suprarrenal, sí, eso puede tener un shock resistente a catecolaminas, utilizamos hidrocortisona, pero si es que no administramos hidrocortisona, ¿no? Hay que recordar también que los pacientes críticos también hacen una enfermedad que se llama la tiroides enferma, enfermedad de tiroides del paciente grave. Entonces siempre es importante dosar este tipo de hormonas en estos pacientes, ¿no?, porque a veces puede ser esta la causa en los pacientes que persisten con un shock resistente a catecolaminas. Y si encontramos alguna alteración, bueno, hay que administrarles hormonas tiroideas, ya sea vía oral o vía endovenosa. A la mano tenemos vía oral. ¿Y qué nos dice acá? Que el soporte hemodinámico puede ser necesario por días, ¿no?, que vamos a establecer cuál es el patrón hemodinámico para un tratamiento adecuado en estos pacientes. Más o menos acá tenemos ya casi todo el score completo, todo el algoritmo ya completo, ¿no? Que ustedes siempre es importante tenerlo detallado, tenerlo siempre en una unidad de cuidados intermedios. Si ya establecemos la variable hemodinámica y de acuerdo a eso añadimos las drogas vasoactivas que de acuerdo a la variable hemodinámica se nos requiere.
Y bueno, y si no hay no hay ninguna mejoría y persiste con un shock resistente a catecolaminas, ya es persistente o hay un shock refractario, nuestra última opción es el ECMO. Que todos los hospitales cuentan, no, solamente algunos. ¿No? Eso también es el algoritmo que nos proporciona el Grupo de Navarra, es casi similar, ¿no? Pero ellos siempre en España lo adecuan a su realidad, ¿no? Para un manejo también guiado por metas. Y por último, el paquete de rendimiento. ¿Qué nos dice el paquete de rendimiento? Bueno, ahora vamos a valorar todo lo que hemos hecho, si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal, ¿no? La medición de la adherencia, si nos hemos guiado en nuestros guías, en nuestros protocolos, si hemos logrado nuestros objetivos y cómo hemos actuado de manera individual cada uno de nosotros. Vamos a evaluar cuáles fueron las barreras para el manejo de esos pacientes, si es que tuvieron o no las consecuencias deseadas o no deseadas, si fue la duración inapropiada del inicio del antibiótico o fue una reanimación excesiva. Entonces valoramos todo lo que hemos hecho y establecemos medidas de corrección para el siguiente paciente. Lo que nos mencionaba también el grupo de sepsis de Navarra era que el shock séptico, el manejo no solamente debe hacerse en una unidad de emergencia o una unidad de cuidados intensivos, sino que esto ya debe ser tratado desde venir manejado desde un medio ya extrahospitalario, ¿no? Ellos inician el soporte vital hemodinámico y oxígeno, comunican los centros de coordinación del SOS, indican si precisa una ambulancia no medicada o una ambulancia con soporte vital avanzado. Ellos ya en la ambulancia recogen los hemocultivos, inician antibióticos, hacen el manejo de los fluidos, registran la historia clínica de todo lo que han hecho, la exploración física, las constantes vitales, el tratamiento pautado y cuáles fueron las respuestas obtenidas, ¿no? Ellos marcan el código de sepsis, hacen la reanimación del ABC, activan, llaman al 112, bueno, ahí en Navarra, hacen la estabilización y la monitorización del paciente. Miren, entonces ellos ya desde el paciente que está en la ambulancia no hay demora ni en el tratamiento del shock séptico, ¿no? Y hacen una constante evaluación, tratan y revalúan, tratan y revalúan hasta que llegue a un centro hospitalario. Y para concluir, ¿cuáles son las conclusiones de esta exposición? Que la sepsis y shock séptico, una vez detectada o sospechada, amerita iniciar el tratamiento de forma inmediata, que se iniciará la resucitación hemodinámica precoz, oxigenoterapia, control del foco infeccioso, soporte de órganos y monitorización de la respuesta del paciente a las medidas instauradas. La detección del paciente con sepsis y el manejo inicial se debería realizar en cualquier punto asistencial, en atención primaria, en urgencias extrahospitalarias, hospitalarias, hospitalización y cuidados intensivos y a toda hora. Hay que tener en cuenta que la atención debe ser continuada y coordinada, siendo necesario registrar todas las medidas que se realicen en la historia clínica y la capacitación del profesional de salud, tanto el PAS y el reconocimiento temprano a través de las herramientas de implantación. Eso es todo. Gracias. ¿Tienen alguna pregunta para la ponente? ¿Alguna duda? Un tema bien amplio. ¿Alguna duda? Bueno, el shock séptico es una entidad que todo el mundo vemos. O sea, todos vemos en algún momento de la residencia, de la emergencia, de la UCI, de piso. En lugar la vemos shock séptico. Y por eso es un tema tan importante, ¿no? Como dice Erika, quizás un punto clave es la identificación. Si ustedes no identifican el shock, están condenados a no manejar el shock. Y si no manejan el shock, el chiquitín se puede morir. La realidad que he presentado de Navarra es totalmente alucinante, ¿no? O sea, ellos lo detectan, en la ambulancia lo van manejando, y de ahí ya llega la emergencia ya manejadita, ya más bonita, ¿no? Es muy interesante. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que... Bueno, como más o menos mencioné, la mayoría de pacientes que incluso que tengan, sobre todo, bueno, si es un paciente con un shock séptico con resistencia a la catecolaminas, nosotros ya iniciamos hidrocortisona, ¿no? Pero lo que está sobre todo subrayado es aquellos pacientes que ya vienen con un deterioro de una normalidad a nivel de eje total en hipófisis adrenal. Pacientes que ya han tenido antecedente de haber recibido corticoides, si es una paciente con purpuraptiminas, si es un paciente que ha recibido etomidato, que a veces acá en la realidad no tenemos, pero también puede producir insuficiencia suprarrenal. Entonces, esos pacientes ya nosotros iniciamos hidrocortisona. Lo que pasa es de que no hay evidencia que te diga tienes que usarlo. Es que, o sea, no hay estudios que te digan sí, si lo usas, si no lo usas va a morir, no.
pero por general en los extremos de la vida, mientras más chiquito sea o mientras más anciano sea, por general tienden justamente a hacer falla suprarrenal, que es importante, por eso se usa. Ahora, ¿y cómo se usa? Hay N formas de usarlo. Si ustedes revisan el taquetón nomás, van a ver que la forma de carcilo, que es la que supuestamente nosotros decimos, 2 miligramos por kilo y titula, hasta llegar a 50. Otra forma es infusión continua, otra forma son bolitos cada 6 horas, o sea, hay N formas de usarlo. Y cada forma tiene su trabajo y que lo sustenta en recolección de casos, que dice, mira, a mí me funcionó y quizás a ti te puede funcionar. Y por eso se usa, ¿no? Como dice Erika, si tiene shock refractario a catecolaminas, yo debería usarlo. Idealmente debería tomarle muestra de cortisol y de STH, idealmente. Ahora, hay trabajos incluso que toman muestra de cortisol y STH y no ven cambio en la mortalidad, por ejemplo. O sea, dicen no, pero quizás tampoco sirva tomarle muestras a pesar de que lo use. Ahora, de eso mucho va a depender de mi manejo, ¿no? Ahora, igual tienes que darle soporte. Idealmente en el algoritmo de Carcilo, por ejemplo, yo debería manejarlo a la primera hora con volumen, vasoactivos y corticoides casi a la hora, ¿no? Que quizás lo que a veces nosotros fallamos mucho en llegar a la hora con corticoides. A veces a la hora llegamos y recién va el segundo vuelo, ¿no? Que es un problema. Sí, es una realidad muy realística. Bueno, mi pregunta iba al manejo del shock, la parte de identificar y luego tratar. Con la mayoría de días del shock pediátrico indican 20 mililitros por kilo. Y presentó un ensayo clínico que identificaba que se disminuía la mortalidad a partir de los 40 mililitros por kilo. Bien, esos son estudios ya bien antiguos, son del año 1991, donde eso ya sentó más o menos las bases para el diagnóstico y el estudio de los pacientes con, ¿no?, del clorofila. Pero, o sea, como dice el doctor, hay estudios a favor y estudios en contra. Otros estudios, como mencioné, hay unos estudios que sí dicen que debemos darle, o incluso disminuyeron la mortalidad de 18 a 58% solamente darle un tratamiento agresivo con líquidos. Pero hay otros, y que otros estudios han demostrado que también la sobrecarga de líquidos en esos pacientes no es favorable, incluso aumenta la mortalidad, incrementa más riesgo de poder a la final sobrecarga hídrica, o tenemos que hacer agencia, por ejemplo, más riesgo de dificultad respiratoria en esos pacientes, más riesgo de que al final hagamos sobrecarga hídrica y necesita terapia de reemplazo renal. Entonces tampoco el exceso es bueno, ¿no? Es muy variable. Claro, como Erika mostró el estudio FES, por ejemplo, que es el estudio justamente que dice que es en África y que ellos encuentran, por ejemplo, que se mueren más si le das más volumen. Y eso es importante porque eso, como ella mismo decía, ¿no? Hace tiempo nos decían, ¿sabes? Echártelo nomás, después de estar le pones furo y todo se arregló. Y lo cual no es cierto, o sea, no somos un tubo. No somos un tubo, o sea, nosotros, el agua que nosotros incorporamos a nuestro organismo no se queda solo en el vaso, se va al intersticial, se va al intracelular, o sea, varía un montón de lugares. Entonces, no es que si yo le meto 100 y le saco 100 después, va a estar perfecto, porque puedo depletar mi intravascular y chocarlo otra vez, solamente con furo. Entonces, ese es el problema, ¿no? Entonces, probablemente la tendencia quizás más adelante sea, está bien, como el diagnóstico es clínico siempre. O sea, tú necesitas shock clínicamente, no necesitas ningún examen auxiliar. El examen auxiliar es para corroborar tu diagnóstico, pero no para hacer el diagnóstico. Entonces, tú dices, tiene shock y lo inicio el manejo. En la gran mayoría de veces, el primer bolo vas a tener que pasárselo, porque requiere dar el primer volumen. Después del primer bolo, ustedes deberían pensar, ¿debo pasar el otro bolo? O sea, teóricamente con el tiempo deberíamos tener más herramientas que nos permitan justamente evaluar si requiere o no requiere volumen, probablemente. Eco en emergencia, por ejemplo, cada vez es más, en adulto, por ejemplo, cada vez emergencia, el emergencista sabe manejar su eco, y es un eco súper solamente dirigida para puntos específicos, contractilidad, ver la cava, la suprahepática, ver la cava inferior, ver si le falta o no le falta volumen, y me demoro 30-50 segundos en hacer eso nada más. Y me sirve para ver cómo está mi corazón, si contrae o si le falta volumen, o es la idea, ¿no? Entonces con eso yo obtengo una respuesta rápida para poder valorar. Nuestra mayoría de emergencias no tiene eco a veces. Le pedimos la eco y nos dan 4 horas después, nos dan la cita para que vayas 2 horas después. Entonces es otro problema. Pero probablemente con la tendencia es iniciar vasoactivos tempranamente, ¿no? Ya no esperar tal vez el segundo o tercer bolo. Si soy un shock séptico, lo más probable es que requiera vasoactivos. Probablemente hay que iniciar concomitantemente. Incluso hay escuelas que inician concomitantemente con el volumen, van iniciando vasoactivos, por ejemplo. Sí. Y como decía Erika, el punto, no necesito, el catéter no necesita un
La emergencia, si tienen emergencia de una vía, es una introsis. Y la introsis es emergencia. Las enfermeras son expertas en colocar vías. O sea, en 5 minutos le colocan y pasan volumen. Si le pasan vasoactivo, tienen que pasarlo. Si lo pasan por vía periférica, idealmente debería ser una vía central, gruesa, tipo yugular, pero a veces no se puede y a veces tienen vías periféricas pequeñas. Por ejemplo, ahí tiene que pasar el vasoactivo bien diluido, bien diluido. El problema no es básicamente si el vasoactivo en sí, el problema es si se sale la vía y se extravasa. Ahí se necrosa toda la piel. La tendencia probablemente de acá a unos tiempos, acá a unos años, quizás cuando salgan nuevas vías, van a ver que quizás la tendencia es darle un buen volumen o quizás no darle, iniciar el vasoactivo de frente, ¿no? Probablemente hacia allá vamos a virar, ¿no? Hasta ahorita la elección sigue siendo adrenalina, de primera elección. Dopamina, justo en los estudios que también ha mostrado la doctora Erika, justamente ve que aumenta la mortalidad, comparativamente con adrenalina. En un primer nivel de atención, ¿cómo se manejó el shock? Primero la identificación, inicias, ves, reconoces si tienes sepsis o no, oxígeno a flujo alto y canalización de vía venosa, ojalá que se pueda realizar si no había en primer nivel de atención intraósea, inicias con terapia de fluidos. Como dice el doctor, primer bolo no mejora, o sea, hasta ahí se quedaría, ¿no? Porque a veces ni en primer nivel no tenemos ni adrena, no hemos trabajado ahí, no hay ni adrena, no hay ni dopa. Lo que tengas. La enfermera no puede canalizar la vena. Ahí si no dices no. Pones el antibiótico, glucosa tienes ahí a la mano, puedes hacerle su dosaje de glucosa, manejas si es que tiene hipoglicemia o hiperglicemia, y los antibióticos, eso podemos hacer antes de la primera hora, ¿no? Va a depender de lo que tengas a la mano. A la mano, ¿sí? Sí. Si tienes adrenalina, adrena en buena hora. Si tienes dopa en buena hora. Lo que tengas a la mano. Claro. Ahí no, que la evidencia me dice que la dopa no es malo, no, ponle dopa no. Claro, es porque es lo que desgraciadamente nuestro primer nivel de tensión es muy malo. Entonces, hay lugares que no tienen adrena, no tienen a veces ni vía, ¿no? No tienen a veces conexión, no tienen dextrosa anticloruro, o sea, es un problema. O sea, idealmente, sí, o sea, ahí el punto, quizás más importante es identificarlo con lo que tengas, con lo que se puede estabilizarlo y referirlo a un lugar apropiado. Porque no vas a tener otra cosa. Si tienes cloruro, tienes dopamina, tienes adrenalina, tienes tu venoclisis, chévere, lo vas titulando, como antiguamente hacíamos, ¿no? Poníamos la venoclisis y te contamos las gotitas. Claro. Lo único que puedes hacer, porque no vas a tener bomba de difusión ahí, que es lo ideal que estamos acostumbrados ya nosotros, ¿no? Vas a leer un CC, que un CC de 5 microgramos kilo minuto, no creo que tengas eso ahí. Va a ser bien complicado. Pero la idea es que el paciente en shock séptico, lo más importante es identificarlo. Si no lo reconocen, no lo van a tratar. Si tienes opciones para tratarlo, tienen que darle la primera parte del tratamiento. Volumen, los activos, ¿no? Y tratar de corregir la parte metabólica, ¿no? Glucosa, calcio, lo que tengan a la mano en corregir, porque a veces ni siquiera tienen... Por ejemplo, en otras realidades que cada vez aparecen más en algunos hospitales, tienen como una especie de glucotren que le da calcio, glucosa, creatinina, urea, lactato, ¿no? Que con 2-3 gotas nada más, ¿no? Ahora, nosotros lo mandamos al laboratorio y es un problema porque demora 1 hora y no sabes cuánto demoró, ¿no? O a veces no hay en el hospital y tienes que mandarlo al frente, al otro hospital del frente, ¿no? O tienes que mandarlo a otro hospital que se vaya en taxi la mamá para que regrese. O sea, es un problema, pero es cosas que incluso pasan acá en Lima. Entonces, en provincia a veces es un poco más complicado. Pero lo que tengas, tienen que aprender a poner intraóseos, ¿no? Hay lugares como el Hospital de San Bartolomé, tienen su pistola para poner en emergencia, con su aguja intraósea. Pero los que no, o sea, agarran su aguja rosada y a atornillar, y a no perforar el hueso. Pero todo eso se tiene que aprender, porque es parte del manejo de emergencia. Todos los pediatras trabajan en emergencia al menos un par de años, todos hemos pasado por ahí, no hay forma. Y todos tenemos el deber de justamente aprender a identificar sobre todo y a manejar la parte inicial del shock. Siempre. ¿Otra pregunta? Lo importante es no encharcarlo, porque ya nos pasaba mucho nosotros que trabajamos en UCI, que vienen los pacientes todos hinchados, edematosos, a veces, ya manejados de otro lado. Entonces ese es el problema, ¿no? Encharcarlo significa más tiempo de ventilación, más riesgo de infección, más tiempos en máquina, más tiempo en la UCI, más riesgo de que se comporte mal.
y tratar de acelerar. Bueno, lo que tú has dicho, ¿no? Y tú más o menos has visto en el hospital, ¿no? Lo que hacemos es, como dice, no solamente es el hecho de colocarle volumen, sino lo que estamos acá nosotros viendo es que debemos guiarnos de las variables hemodinámicas si realmente va a responder el paciente a volumen o no. Lo que más se ha propugnado en los niños pequeños, como dice el doctor, tenemos la medición de la vena cava, que a veces tampoco lo estamos recomendando en niños, solamente es la variación del flujo aórtico, que eso es lo que más validado en los niños que lo podemos realizar. Y al final, como tú dices, vamos a hacer necesidad de terapia de reemplazo renal, vamos a estar a hemodiálisis, porque al final son niños que van a necesitar, pero también hay criterios para cuándo transfundir, hay criterios para cuándo colocar plaquetas, hay criterios para cuándo transfundir plasma fresco congelado, ¿no? Entonces la guía incluso nos dice, incluso los valores de hemoglobina antes decían 9.5, 10, ahora dicen solamente 7, no, solamente transfundimos si tiene menos de 7. Transfundimos plasma fresco congelado, no es que ya el TP me salga, ¿no? Ya, o vitamina K, entonces no es así, ¿no? Entonces cada uno tiene sus variables, hay que conocer cuáles son la importancia de cada uno, cuándo es el correcto, cuándo transfundir hemoderivados y al final echar de mano de otras cosas que tengamos a la mano para poder manejar al paciente, ¿no? O sea, es muy variable también eso. Recuerden, cuando ustedes cargan al paciente con volumen, Tienes que haber un objetivo. exacto, tienen que medir los objetivos. Si no responden a su objetivo, tienen que tener otra alternativa. Y la siguiente opción justamente son los exhaustivos. O sea, si yo lo cargo una vez, 2 veces, 3 veces, la cuarta por si acaso, mejor, ¿no? Una quinta porque quizás responda, ¿no? Así, entonces, eso genera justamente eso, ¿no? Ya lo cargaste, está con vasoactivos, tiene 3 vasoactivos, tiene una línea de milla, tiene una línea de fentanilo, está con un montón de cosas alrededor, con 20 bombas alrededor, y tu volumen te sale, tú le dices, no, vos dale 100 por kilo, ¿no? Y viene el asistente y le dice, no, hay que transfundirlo, ¿no? Entonces, al final termina el día siguiente con 200 cc por kilo. Entonces, lo que tienen que ir a hacer es ir restando las cosas, ¿no? O sea, si comenzó con 30 cc por hora de su infusión de dextrosa al 5, 20, 10, tienen que probablemente ir bajándole y a veces llega a 1 o 2, 3, lo que requiera. Recuerden que el paciente crítico requiere menos volumen que un paciente que está normalmente sano. Entonces, probablemente solamente si le dan por holiday 100 por kilo, probablemente sea excesivo para él, por ejemplo, ¿no? Aparte los retos que se le pasó. Entonces, una medida y otra medida es lo que dice la doctora Erika, o sea, los niveles de los targets, justamente los outcomes que uno busca, son mucho menores cada vez, ¿no? Yo no quiero llevarlo a una hemoglobina de 10.5, 10 en punto, ¿no? Tiene 8.5 y está, a menos que tenga una razón para llevarlo, ¿no? Si está muy inestable, quizás requiere transfundirlo, sí, perfecto, ¿no? Pero si está estable con mis sinotrópicos, con mis vasoactivos, con mi volumen, pero tiene 8.5, no, lo voy a llevar a 10 para que esté mejor, ¿no? Lo llevo a 10 y se encharcó, hace edema pulmonar. O tiene el TTP en 51 y el valor normal es 50, entonces mejor le paso plasma, ¿no? Entonces, eso debemos evitar porque justamente las transfusiones también elevan el CIRS y generan más shock también, que es otro problema. Entonces eso hay que evitar, restar el volumen y terapia hídrica es todo un capítulo y todo un tema diferente también. ¿Otra pregunta? Este es un tema súper interesante. Nuestra siguiente